Perfecto. Buenos días nuevamente para todos, para algunos buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Echeverry, soy el gerente de entrenamiento y soporte técnico de ICOM para Latinoamérica y pues agradezco a Cisco, me ha invitado a darles una pequeña charla sobre nuestro portafolio marino. Portafolio que para ICOM es bastante importante y que hoy en día pues, se convierte en uno de los portafolios más amplios en la gama de productos que tenemos dentro de ICOM. Agradezco, por favor, pues vamos a iniciar sin tantas presentaciones, vamos a arrancar con nuestra presentación. Como les decía, ICOM es uno de los grandes fabricantes del sector de radiocomunicaciones a nivel mundial. Tenemos una amplia trayectoria, no solamente con radios marinos, sino que tenemos equipos de radiocomunicación para diferentes sectores. En el ámbito marino cubrimos la mayoría de necesidades para pequeñas y grandes embarcaciones. Por ende, nos destacamos como uno de los grandes fabricantes de radiocomunicaciones y de otros accesorios para embarcaciones en este sector. Siguiente, por favor. ¿Quiénes utilizan nuestros equipos de comunicaciones? Pues son múltiples los sectores en los que estamos encaminados. Dentro de los más importantes y más comunes están las embarcaciones pesqueras, tenemos las embarcaciones de lujo, embarcaciones de placer, embarcaciones de transporte de pasajeros, embarcaciones de trabajo y carga, pero hoy en día también hemos ingresado a un sector bastante exigente y bastante que requiere de comunicaciones, que es la parte de las Fuerzas Armadas Navales, las guardias costeras y en general todo lo que tiene que ver con seguridad pública, que de alguna forma se desplaza en la parte marina. En estos sectores, pues obviamente nos hemos destacado por calidad, por eficiencia, por intercomunicación, por interconexión de plataformas y obviamente dar la solución al cliente en una forma eficiente y adecuada. Siguiente, por favor. ICOM en su ámbito marino fue el primer fabricante desarrollador de un equipo flotante, es decir, un radio, especialmente en la parte de portátiles. ICOM fue el primero que desarrolló y patentó un equipo que flotara. Estos equipos, y una vez tienen contacto con el suelo, inmediatamente hacen encendido de una luz roja y empiezan a parpadear en el display. Esto para darle ayuda o seguridad a quien va a desplazarse a buscarlo, de poderlo encontrar fácilmente, especialmente si el equipo está, pues si eso ocurrió en una zona de baja luminosidad, etc. Siguiente, por favor. Todos nuestros radios marinos cumplen con una protección, un estándar internacional que es el IP Protection, o protección contra, el Ingress Protection, una protección contra ingreso de polvo y agua. Estas protecciones están en una escala de protección que va desde para polvo, desde el 0 al 6, y para agua, en este caso, que es el único dígito que se tiene en contemplación, que va desde el 1 hasta el número 8, siendo el 1 la menor protección, siendo 8 la máxima protección. Es decir, en este caso, en este ejemplo, tenemos que la protección de todos nuestros radios están desde el X6, quiere decir completamente protegidos contra el ingreso de polvo, y
El 6 representa que resiste chorros en 360 grados, en dirección de 360 grados, chorros a presión de agua sin que el equipo se afecte. Tenemos otros equipos que son IPX7, quiere decir que son sumergibles hasta 1 metro de profundidad, hasta por media hora. Esto es lo que dice la norma, sin embargo, pues se ha comprobado y se tiene pues, testimonios de equipos que han sido sumergidos en el agua durante incluso semanas, y lo hemos hecho en algunas ferias presenciales, en donde dejamos un equipo inmerso en el agua durante semanas y pues no sufre ningún inconveniente. Y la siguiente protección, que es IPX8, es la máxima protección que se tiene, en este caso, en equipos de radiocomunicación marino, que es la posibilidad de tener un equipo sumergido en el agua hasta por 2 horas, y en algunos de los casos, aunque la norma no es de estricto cumplimiento, es decir, el fabricante tiene la potestad de indicar cuánto tiempo y qué profundidad, muchos de nuestros radios tienen la capacidad de soportar hasta 4 metros de profundidad por más de 2 horas. Siguiente, por favor. ICOM también patenta una función que es la llamada Aquaquake. Esta función es una función bastante interesante y es la posibilidad de expulsar el residuo de agua que se queda tanto en los agujeros de los parlantes como en el de micrófono. Generalmente, cuando un usuario de un radio, en este caso marino, se encuentra bajo la lluvia o el radio cae al agua, los residuos de agua que se quedan atrapados en las rejillas, por llamarlo de alguna forma, del parlante y en el agujero del micrófono, distorsiona inmediatamente la voz, haciendo que el radio pierda la capacidad de modulación, o pierda la capacidad de transporte de esa información adecuadamente. Luego, con esta funcionalidad, que se llama el Aquaquake, tenemos la posibilidad de que el radio, al emitir un sonido, un zumbido en una frecuencia relativamente baja, pueda expulsar por el micrófono y pueda expulsar del parlante los residuos de agua. Tal vez se alcanza a ver allí un poco en la fotografía. Es una funcionalidad bien importante, especialmente para equipos que continuamente se encuentran en condiciones de humedad. Siguiente, por favor. Dentro de las últimas funcionalidades que hemos agregado a nuestros equipos se encuentran unas funcionalidades de audio avanzadas. Estas son el ecualizador de audio, el control automático de volumen y el cancelador activo de ruido. El ecualizador de audio es implementado teniendo en cuenta que en radiocomunicaciones las tonalidades de voz de las diferentes regiones en el mundo no son iguales. Una tonalidad de una persona probablemente alemana sea diferente a la tonalidad de una persona asiática. Una persona de Latinoamérica probablemente tenga una tonalidad diferente a la de una persona africana. Esto en cuanto a no su lenguaje, sino al tono de la voz, de los lenguajes de las diferentes regiones del mundo. Para esto, o por qué se implementa, en algunas regiones, al ser unas tonalidades demasiado agudas, el interlocutor o la persona que está del otro lado escuchando el audio a veces no hace comprensión adecuada de esas tonalidades porque son demasiado agudas, y más cuando están llegando a un puerto especialmente extranjero,
en donde su normal proceder no es escuchar determinadas tonalidades. Entonces, al activar este ecualizador, las tonalidades altas se vuelven un poco más graves, las tonalidades graves se vuelven un poco más altas, y así se hace una ecualización del audio recibido por parte del radio para ser transmitido con un balance adecuado en el audio. El otro es el control automático de volumen, en donde muchas personas que se encuentran en zonas de alto ruido, es importante que el audio salga con un poco más de ganancia. Entonces el radio puede determinar, en este caso, si la señal tiene muy poca ganancia o si tiene altas ganancias, y así poderlos ecualizar de una forma o darle una ganancia automática de ese volumen para que el interlocutor, la persona que está recibiendo o el grupo que esté recibiendo, pues no tenga inconvenientes en la escucha de estos volúmenes. Y finalmente el cancelador del ruido activo está enfocado a aquellas personas que su ambiente de trabajo es bastante ruidoso. Como se observa en la foto, podemos tener un sitio como el cuarto de máquinas, en donde es muy probable que los niveles de ruido sean bastante elevados. Con este cancelador activo de ruido, lo que se hace es enfocar la comunicación de voz a las frecuencias de la voz humana, eliminando algunas frecuencias exteriores, casos como sirenas, ruidos de motor, ruidos de turbina, bobinados eléctricos y demás, que generan un ruido bastante fuerte en la modulación de las comunicaciones. Con este cancelador activo de ruido, pues simplemente se eliminan y hace que la comunicación pues sea una comunicación un poco más transparente y sin ruido. Siguiente, por favor. Hoy, la mayoría de radios, por regulación internacional, deben contener funciones de emergencia. Estas funciones de emergencia están contenidas en algunos sistemas de marítimos, algunas regulaciones marítimas internacionales que permiten a los usuarios de los radios de comunicaciones pues tener algún tipo de seguridad en el momento en que estén haciendo navegación. La primera funcionalidad que se encuentra o la que comanda la mayoría de funcionalidades es la GMDSS, que es por su sigla en inglés, es el Sistema Mundial de Socorro Marítimo, Socorro y Seguridad Marítima. Esta sigla lo que comprende es la cantidad o el conjunto de procedimientos de seguridad para todo equipo y protocolos que se utilicen para las comunicaciones marítimas. Esto es para aumentar y facilitar la seguridad de los usuarios, de las embarcaciones, y obviamente llegar a facilitar cualquier situación de emergencia y cualquier situación de rescate que se presente ante una embarcación. Entonces, insisto, hoy por regulación, todos los radios deberían tener algún sistema GMDSS. Sin embargo, pues ese no es un solo sistema, es el conjunto de muchos sistemas de diferentes acciones y de diferentes funcionalidades que permiten, insisto, a los radios tener la capacidad de transmitir, especialmente en momentos de emergencia, una señal para poder tener un socorro o una ayuda. El siguiente es el DSC. El DSC, también por regulación internacional, es hoy en día una de las casi que obligatoriedades
o imposiciones que se tienen, es que la mayoría de radios deberían tener la transmisión de mensajes digitales. Estos mensajes digitales comprenden pues, diferentes temas, ¿no? Dentro de ellos está el poder transmitir su propio número de identificación, qué tipo de embarcación es la que está transmitiendo la información, el tamaño de la embarcación, el propietario de la embarcación y algunos otros aspectos, insisto, que son súper importantes para el envío especialmente de mensajes en caso de alguna situación. Sin embargo, pues para aproximación hacia algún puerto, para aproximación a alguna zona de control y demás, muchos de los radios deben enviar estas señales que son captadas generalmente por sistemas de identificación automática o AIS, que vamos a ver más adelante. Tenemos el MMSI, también por su sigla en inglés es el número de identificación y seguridad para cada barco. Esto ya es una obligatoriedad, no cualquier radio puede ser utilizado como un radio marino. Esto lo digo ¿por qué? Porque la banda marina está comprendida en la banda de VHF. Para la mayoría de los casos también se tienen frecuencias en HF y MF, pero cualquier radio que esté dentro del VHF no puede ser utilizado como un radio marino. Esto por regulación internacional, insisto, así estos radios puedan ingresar dentro de ese rango de frecuencias. Siguiente, por favor. Algunas funciones que están contenidas dentro del sistema GMDSS está la funcionalidad de AIS, que es el Sistema Automático de Identificación. Este Sistema Automático de Identificación lo que permite es el rastreo fácilmente de cualquier embarcación en una zona determinada. Dentro de esa información que se envía, mensajes que se envían de AIS, que todo radio debería emitir, no necesariamente recibir, está a qué velocidad se encuentra esa embarcación, cuál es su rumbo, cuál es el título de embarcación o nombre de la embarcación y demás componentes que son obligatoriedad de reportar por parte de las autoridades marítimas para cada una de las embarcaciones. El segundo es el ATA, o ayudas automáticas de rastreo o de tracking, como lo dice su sigla en inglés, que es Automatic Tracking Aids. Estas ayudas automáticas de rastreo básicamente están enfocadas en el rastreo de embarcaciones. Este rastreo de embarcaciones es visualizar o poder encontrar todas las embarcaciones circundantes, avisar sobre puntos de aproximación, cuando una embarcación se está acercando a un puerto o cuando una embarcación se está acercando a un objeto específico no determinado en el mar. Se está acercando a una isla, a un iceberg, yo qué sé. Se emiten unas ayudas automáticas. Una de ellas es la CPA, que es el punto de aproximación. Hay un punto de aproximación en qué rumbo se encuentra y hay otra que es el TCPA, que es el tiempo para aproximación hacia un determinado punto. Entonces, esto todo se maneja con la funcionalidad del ATA. Y hay otra funcionalidad que se llama ARPA, ayudas automáticas del trazado de radar o la graficación, por llamarlo de alguna forma. Cuando nosotros en un radar estamos viendo, como vemos en la imagen, una gráfica
un trazado específico de que existe un objeto circundante, una embarcación circundante, incluso hasta una persona que ha caído fuera de borda, es posible poderlas trazar en un radar. Entonces, esto va a evitar a la mayoría de usuarios de un radio, de un radar con estas funcionalidades, tener pues primero evitar un choque, una colisión, hacer un seguimiento automático de diferentes condiciones de una embarcación, hacer eco de un objeto, y este eco es básicamente para calcular los tiempos de aproximación, qué tan grande es el objeto que se encuentra en el curso y demás. Y pues realmente el manejo simultáneo tanto de embarcaciones como objetos que se encuentran circundantes a esa embarcación. Siguiente, por favor. Son varios los niveles que tenemos de equipamiento en el ámbito marino, en el portafolio marino. Los principales y últimas versiones de radios que tenemos en portátiles, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, son radios que en una escala entre precio y características comenzaría con el modelo ICM 25, posteriormente el ICM 37, el M73, el M85, el cual tiene una variación en su modelo, y sale hace poco tiempo el M85UL, que es un radio que permite ser usado en ambientes de atmósferas explosivas. Es un radio intrínsecamente seguro y con una certificación que permite usarlo en atmósferas potencialmente explosivas. Tenemos el M93 y hoy sale al mercado el M94D. Es un radio que por sus características puede ser utilizado para navegación, porque aunque su símil, el M93 o su antecesor, el M93, también servía para navegación, este radio M94 es un radio que tiene AIS, es decir, que recibe, no solamente transmite, sino recibe AIS y puede ver en pantalla embarcaciones circundantes, objetos y demás. Siguiente, por favor. Esta es una pequeña tabla de características en donde, si nos damos cuenta, como les decía, algunas de las funcionalidades se pueden tener o no en la mayoría de radios. De las características más destacadas es que la mayoría de radios tienen 5 vatios de potencia y algunos de los de nueva generación tienen 6 vatios de potencia. Esto nos permitirá pues un mayor alcance, una mayor propagación de la señal emitida, más cuando se utiliza en condiciones punto a punto. La mayoría de radios, excepto el ICM85, son radios IPX7 o X8. El ICM85 es un radio IP67 que también su protección es bastante alta. Su diferencia es por lo que indicaba de su certificación UL, y es un radio que también puede ser utilizado como un radio de tipo comercial, es decir, tiene la capacidad de programarse hasta 100 canales en la banda comercial. Algunos de los radios tienen grabación de voz, tienen GPS incluido, tiene la posibilidad de hacer llamadas DSC en una clase superior, como el caso del ICM94D, y como les comentaba, también tenemos la posibilidad de hacer AIS con ese ICM94D. Siguiente, por favor.
En los radios móviles, aunque el portafolio es demasiado extenso, pues logré solamente colocar algunos de ellos, radios que por precio pues son de los más vendidos en el mercado, radios que por sus características necesitan ser instalados en embarcaciones transatlánticas y por ende pues tendrían que tener no solamente la banda de VHF, sino probablemente comunicaciones MF y HF. Siguiente, por favor. Dentro de sus características, pues vemos que todos los radios tienen 25 vatios, la mayoría de ellos tienen GPS, la mayoría de ellos pues permiten llamadas DSC de clase D y algunos de ellos permiten la interconexión con sistemas de comunicaciones, sistemas de graficado, radares y demás de otras condiciones, como el caso de lo que es conexión NMA 0183 o NMA 2000. Las condiciones, pues, insisto, son variables dependiendo de la necesidad de cada uno de los clientes. Siguiente, por favor. Algunos radios son exclusivos para los sistemas de seguridad o están enfocados pues para los sistemas GMDSS. En este caso es el ICM GM 1600, 600 y 800 y se dice que están enfocados a estas condiciones por cumplir con mayor requerimiento del Global Maritime Distress Safety System. Esto es porque todos ellos incluyen GPS y demás, y la posibilidad de conectividad con otros sistemas de comunicaciones. Siguiente, por favor. ICOM también tiene radares y tiene sistemas de visualización AIS. Dentro de los radares tenemos hoy en los últimos dos modelos que tenemos en el mercado, es el MR1010 y el MR1220. El MR1010 por su capacidad es una pantalla a color de solamente 10 pulgadas versus el MR1220 que es una pantalla a color de 12 pulgadas, el cual tiene pues algunas características adicionales. Siguiente, por favor. Dentro de esas características está que todos nuestros radares tienen AIS, ATA, ARPA. La única diferencia, digamos, es el tamaño de la pantalla. La otra diferencia es la capacidad. Nuestro radar 1220 tiene una versión que da hasta 72 millas náuticas versus el 1010 que solamente tiene 10 millas náuticas. Siguiente, por favor. Lo esencial, y no solamente por recomendaciones o por normatividad, un radio salva la vida. Luego, pues es importante tener adecuada selección del radio dependiendo de nuestras necesidades. Creo que ya con esta diapositiva terminamos. No sé si exista alguna duda. Nos ha llegado algunas preguntas, dentro de las cuales algunas fueron resueltas dentro de la charla. Me preguntan qué alcance tienen los radios portátiles. Son varias las variables que tienen los radios. Los radios depende de su potencia, pero también dependen del entorno en el que estemos utilizándolos. Hay radios que podrían llegar a tener distancias por reflexión bastante altas, es decir, podría con un radio portátil llegar a tener comunicaciones de cientos de kilómetros, es decir, de casi cientos de millas náuticas. Sin embargo, insisto, por las condiciones de
temperatura y demás, pues estas distancias son variables. Y el entorno, si estoy en un entorno bastante metálico, es decir, estoy en estructuras metálicas y demás, pues la señal va a sufrir ciertas distorsiones. Todos los radios flotan, todos los radios portátiles flotan, los radios pues obviamente de montaje no, excepto algunos que sus partes frontales son posiblemente removibles. Esa parte frontal removible tiene la capacidad de ser sumergida y en algunos de ellos tiene la capacidad de flotación. ¿Se necesitan programar los radios? En la mayoría de condiciones no necesitamos programar radios marinos. Estos vienen con los canales internacionales ya establecidos desde fábrica. La única programación que se requiere es básicamente